Conexión Maestra, el espacio donde la reflexión se enlaza con la formación pedagógica. Hola a todos, yo soy Heiner Díaz y como es habitual, una vez más estamos conectados en este espacio de Maestros para Maestros. Así es, Heiner. Soy Howard Chávez y en esta oportunidad abordaremos una temática súper interesante que tiene que ver precisamente con la comunicación asertiva. Los saluda Brian Mosso. Queremos invitarlos entonces a dialogar con nosotros a través de esta nueva Conexión Maestra. Siempre nos ha gustado empezar nuestro podcast desde un interrogante y esta vez queremos plantear el siguiente. ¿De qué manera influye la comunicación asertiva en el quehacer del docente? Qué interesante, Brian. Pero bueno, entonces para iniciar vamos a definir la comunicación asertiva y a decir que esta es una herramienta que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores. Al ponerla en práctica, pues estamos fomentando el respeto para nosotros mismos y también para los demás. Desde este aspecto es importante mencionar y recalcar la comunicación asertiva, pues ya que somos seres sociales, que estamos en comunicación constante y debemos aprender a llevar una buena comunicación con el otro, y más que todo nosotros que nos formamos como educadores. Totalmente de acuerdo. Me gustaría plantear una situación que me comentaba una docente amiga. Esto le ocurrió en la institución donde ella labora. Resulta que un estudiante malinterpretó una corrección que la docente le hizo. La estudiante va a la casa, le comenta la situación al papá. El papá, pues obviamente se dirige a los directivos del colegio, al rector, bastante disgustado, bastante molesto. Llaman al docente a que haga su descargo y ambos considero que fueron demasiado agresivos con el docente porque no escucharon o no dejaban escuchar la versión que él tenía de la situación. Y la versión era que el docente, pues con un gesto que hizo, la niña malinterpretó lo que él le quiso decir. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, ¿por qué no analizamos un poco acerca de los tipos de comunicación asertiva que hay? ¿Qué les parece? Y Howard, la verdad, primero que me parece muy curioso e interesante este tipo de situaciones porque creo que son comunes en el aula de clase y que nos puede pasar a nosotros como docentes, ¿no? Siempre puede llegar a ocurrirnos como esa desinformación o que tuvimos tal vez una mala comunicación o mala interpretación con algún estudiante y lastimosamente llega hasta esos extremos donde pues nos vemos afectados no solamente nosotros como docentes, sino también los estudiantes. Entonces por eso es importante y recalcar lo que es una buena comunicación asertiva. Primero, ya que mencionaba sobre los tipos de comunicación, voy a darle como un papel a cada personaje y cómo se desarrollaron pues en esta situación. Siento que el padre de familia tomó como un papel muy agresivo, porque enseguida fue a reclamar y sin antes cuestionar y preguntarse qué era lo que en realidad había pasado. El estudiante tomó un papel pasivo porque malinterpretó toda la situación y le afectó de tal manera convirtiéndose él en una víctima, adoptando, como lo mencionaba anteriormente, el papel pasivo. El docente, como debe ser, nosotros como educadores debemos tomar un papel y una posición hacia una comunicación asertiva para que todo se maneje de la mejor manera y también pues se arregle más rápido porque estas situaciones no son agradables para ninguno, ni para nosotros como docentes, ni pues para los padres de familia, ni tampoco para el estudiante. Así es, compañero, muy de acuerdo con lo que acabas de mencionarnos. Yo también quería comentarle un poco acerca del planteamiento que nos tocó Howard, ¿cierto? Debemos decir que los estilos de comunicación pues determinan la forma en la que intercambiamos la información e interactuamos con los demás. En función de cualquier situación, siempre utilizamos un estilo de comunicación. No obstante, en cada persona siempre predominará un estilo de estos, como lo acabamos de ver en el ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que cada vez que nos comunicamos empleamos uno de los diferentes estilos de comunicación que existen. Lo que ocurre es que no les prestamos especial atención y pasan desapercibidos. Sí, es bastante prudente tocar eso de los estilos de comunicación porque pues consideramos que desde este punto de vista el docente y el padre de familia
pues tuvieron que llegar a un acuerdo, ¿ya? A un preacuerdo antes de irse a la instancia de la rectoría. Estos estilos de comunicación, pues lo que nos hacen es darnos cuenta de el papel, como lo mencionaba Heiner, que los actores del proceso cumplen. Por ejemplo, en este caso considero que el rector y el padre de familia sí tuvieron un estilo de comunicación bastante agresivo, ya que no dejaban escuchar la versión del docente. En el caso del docente, pues considero que no fue tan asertivo porque no pudo controlar la situación de una forma más empática. Sí, Howard, hay que también reconocer los errores que uno como docente comete, ¿no? Tal vez llegamos a una situación en la que no nos sabemos expresar y comunicar correctamente, y por eso es que existen estas malinterpretaciones. Tal vez con nuestros gestos hacemos una mala cara, no sé, torcemos los ojos o hacemos alguna seña que hace entender y da una mala comunicación, y también eso hace que haya una mala interpretación de lo que tú pues quieres decir o quieres transmitir hacia la otra persona. Entonces tal vez esto fue lo que ocurrió en el caso que nos estabas mencionando. Creo que también es importante nosotros como docentes o como personas, no solamente como docentes, porque no solamente nos comunicamos en el aula de clases y en nuestro colegio o en institución, sino también fuera de. Como personas nosotros debemos manejar, eliminar lo que son las generalizaciones y hablar desde nuestro yo. Yo como persona siento, yo como persona pido disculpas, yo como persona no quise que malinterpretaras esto, yo como persona no fue lo que quise transmitirte, y hablar desde nuestra perspectiva para que la persona nos hable desde la suya, y así ya llegar a un acuerdo y reconocer las malinterpretaciones que hubo pues en el acuerdo y en la comunicación. Sí, Heiner, siguiendo con esto, pues Brian mencionaba anteriormente algo también importante, que son las técnicas, ¿no? Las técnicas de la comunicación asertiva, y tú también estás mencionándolas. Pero yo quisiera aportar desde este caso, desde esta situación, una técnica es precisamente esa, es cuestionar las suposiciones. En el caso, por ejemplo, de la niña, había que mirar si estaba exagerando lo que ella supuso que el docente le estaba diciendo, ¿ya? Pues también tener en cuenta, por ejemplo, que se debe hablar sobre los hechos como tal y el impacto que estos hechos pues pueden trascender en el proceso comunicativo. En el hecho que mencionábamos nosotros, o el caso, pues considero que se violó un conducto regular y eso impactó de forma negativa el quehacer del docente. Es muy cierto lo que acaban de comentar, compañeros, y con respecto a lo que decía Heiner cuando mencionaba ciertas conductas incorrectas o que las podemos catalogar como malas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que dentro de la comunicación, ¿cierto?, podemos entrenar y mejorar a lo largo de nuestra vida. Entonces, es posible aprender o mejorar los estilos de comunicación a través del entrenamiento en habilidades sociales. Ya sabemos que tenemos el recurso de las 11 técnicas de comunicación que nos pueden servir, ¿cierto?, como una herramienta para el entrenamiento en la comunicación asertiva. Así es, Brian. Y para ir concluyendo con nuestro tema de hoy, nuestro podcast, pues sería también importante traer a colación otras de las técnicas. Por ejemplo, el adaptar un lenguaje no verbal adecuado en la situación comunicativa. En este caso, el profesor tal vez no utilizó un lenguaje no verbal que fuera fácil de entender para la estudiante. De pronto algún gesto, de pronto alguna mirada, y la estudiante lo que hizo fue malinterpretarlo. Ahora, es importante, repito y recalco, evaluar nuestros estilos de comunicación. Ya Brian y Heiner nos han hablado pues de entrenar todas estas conductas y todas estas técnicas, y al principio de nuestro podcast Heiner mencionaba de que somos seres en constante interacción, somos seres sociales que se están comunicando constantemente. Totalmente, Howard. Yo creo que ya para concluir, reflexionar sobre todo este tema de la comunicación asertiva es aprender a expresar
lo que queremos decir y a poder también saber expresar y manejar lo que son nuestras emociones y tal vez también nuestras palabras. Así es, compañero. Y también comentarles, ¿cierto?, que tenemos que tener en cuenta que más allá de lo que queremos decir o expresar, hay otros elementos, ¿cierto?, que intervienen en todo este proceso de comunicación y dentro de los estilos de la comunicación también. Entonces, pues en nuestras relaciones personales, expresar nuestros deseos es fundamental para definir nuestro papel en la sociedad también. Y como ya muy bien sabemos, podemos hacerlo con diferentes estilos de respuesta. Podemos ser pasivos, agresivos y Asertivos. asertivos. Exacto, Sí. pero sabemos Aunque que la manera correcta es ser asertivos. tenemos estos tres estilos, ¿cierto? Pero la mejor manera o la forma adecuada de poder llevar a cabo una comunicación y una relación con las demás personas es a través de la manera asertiva. Esa es la invitación de nuestro tema y de nuestro podcast de hoy. Así como empezamos con un interrogante, para finalizar entonces el interrogante que queremos que ustedes escuchen y que les quede como reflexión es: ¿estoy siendo un docente asertivo? Qué interesante, Howard. Bueno, nos despedimos entonces para que todos nuestros oyentes Se cuestionen en sus casas. Sí, exactamente. Y espero que hayan quedado a gusto con todo lo que hablamos en nuestro podcast de hoy. Compañeros, un placer como siempre. Un placer, Un placer, Howard. gracias a ustedes, compañeros. Nos vemos en la próxima, compañeros. Adiós.